Me mudé del barrio La Candelaria, del barrio de los artistas, de la zona colonial de viejas casas techadas, con teja de barro y grandes patios empedrados, una mañana invernal del mes de abril. Tomé mis escasas pertenencias y me fui a vivir a la pensión de Ismael, en el barrio Las Cruces, un sector venido a menos de caserones destartalados y calles descuidadas cuya antigua decencia había sido reemplazada por una población necesitada y enfermiza, ladrones, prostitutas, pordioseros, estafadores, travestis y entre ellos una masa anónima de trabajadores pobres y humildes. Llegué a Residencias Tokio con una caja de libros, una mochila con algo de ropa dentro, la grabadora y mi bolsa de dormir. Nunca tuve sábanas, sobresábanas, fundas, cobijas o cobertores, solo mi bolsa de dormir que me acompañaba a todas partes, porque en ese entonces no andaba yo por Bogotá, estaba viajando por continentes desconocidos y lejanos, explorando. Me encontraba en realidad en medio de una expedición cuyo destino final desconocía. Me familiaricé con la atmósfera de la pensión rápidamente e Ismael me presentó a su pequeño grupo de amigos. Cauchito, un negro famélico que gracias a una enfermedad en los huesos podía doblarse, arquearse y retorcerse de manera impresionante. Se ganaba la vida haciendo su espectáculo circense a la salida de los cines, y la verdad es que no le iba nada mal. Se decía en el barrio que estaba depositando grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias separadas para un día largarse del país y hacerse famoso en el extranjero. Cortadito, un enano a quien habían amputado ambas piernas, se arrastraba por el centro de la ciudad en un carrito de madera, mendigando de calle en calle, y Lulú, una travesti que se paraba en las noches en la zona de tolerancia a buscar clientes y que llegaba a veces apaleado y desbaratado como consecuencia de las golpizas que le propinaba la policía. El cuarto integrante era Ismael, que tenía fama de mago, sabio y hechicero, y el quinto era yo, el novelista, el encargado de inmortalizar algún día los nombres del grupo. Lulú solía decirme: quiero aparecer en tus libros bien linda, elegante, distinguida, con clase y con garbo, como las antiguas actrices de cine. Que no se te olvide, novelista. Ellos estaban convencidos de que yo trabajaba día y noche en una obra maestra, en una novela que me haría famoso y millonario. Lo cierto era que yo no escribía nada y que se me pasaban las semanas y los meses metido en los libros de otros, leyendo desaforadamente hasta caer dormido en esas páginas sucias de ediciones baratas y de segunda, que eran las únicas que por aquel entonces podía yo adquirir. A veces la fe de ellos en mí era conmovedora. Me aconsejaban, me obsequiaban plumas y bolígrafos costosos, me llevaban cuadernos y hojas especiales para escribir, y solían aparecerse en mi habitación con libros de poemas, cuentos, novelas o ensayos envueltos en papel regalo con decorosa escrupulosidad. Ellos se despedían siempre con un «bueno, me voy para que pueda seguir trabajando». Si yo consigo verme en el espejo y tener esa imagen, la mitad de la confianza que ellos tienen en mí, llegaré sin duda a ser un gran escritor. Los domingos en la noche nos reuníamos en el patio interno de la casa. Bebíamos unas cuantas cervezas y fumábamos marihuana hasta más allá de la medianoche. En esos encuentros, de manera inevitable, surgían los comentarios a la supuesta gran novela que estaba escribiendo yo. Tienes que contar la verdad, lo que está sucediendo en esta ciudad olvidada de la mano de Dios, me decía el cortadito. No te vayas a cobardar, dilo todo sin miedo, sin acojonarte. Si a los lectores les gusta, bien, y si no les gusta, que se jodan. No es tan fácil, intervenía Cauchito. Tienes que hacerlo con arte, con elegancia, con talento. Fíjate en mí. No es solo ir a doblarme y empezar a pedir plata. No, tengo que hacer un espectáculo con distintos números, con música, con calidad, con preparación. Escribe de tal forma que el lector se sienta atrapado, capturado, que no pueda soltar tu libro. Esa es la clave. Convertir el espectáculo en una red que cae sobre los espectadores y que les impide moverse. Yo no sé cómo tienes que escribir, decía Lulú. A mí lo único que me importa es que no me vayas a poner en tu libro como un travesti vulgar, masculino, burdo, tosco, de baja ralea. No, señor.
Yo soy muy decente, muy femenina y para tu información tengo unos senos preciosos. Los clientes que han estado conmigo dicen que no pueden olvidarme. Y entraba Ismael y remataba la conversación. Eso está muy bien, pero lo más importante, lo que debes tener presente, es que hay escritores buenos y escritores ungidos por la gracia. No debes pertenecer a los escritores que escriben para mostrarse, para hacer alarde de su egocentrismo, para alcanzar posiciones de prestigio y de gran reputación. Elige el otro camino, el de los escritores dominados por el misterio, obligados a someterse al indescifrable poder de las palabras. Hay libros que nos parecen buenos, bien pensados, y hay otros que nos hacen estremecer el cuerpo, que nos permiten un contacto directo con lo inefable. Es lo que sucede con los cantantes de ciertas iglesias. Hay unos que cantan con voces perfectas, impecables, y hay otros en los que se escucha a Dios en sus gargantas. Escribe poseído por las fuerzas innombrables, en trance, como un médium que ha sido invadido por espíritus, o de lo contrario ten la honradez de guardar silencio. En esos casos, después de despedirnos, me dirigí a mi habitación y me entraba un remordimiento que me hacía llorar varias horas sobre mi escritorio. Se apoderaba de mí una culpa pesada y densa, una sensación de estar traicionando a las únicas personas que habían creído en mí con firmeza y determinación. Me atormentaba pensar que yo estaba muy por debajo de sus expectativas, porque el destino no había puesto en sus caminos a un escritor de verdad, comprometido con su oficio, ingenioso, imaginativo y seguro de sí. Era injusto que me hubiera enviado a mí, un joven anódino e insignificante que jamás iba a poder escribir un solo párrafo memorable, jamás. Como he dicho unas páginas atrás, mis ataques habían cesado, y por primera vez en muchos años estaba experimentando un equilibrio interior envidiable, una cierta estabilidad emocional y psíquica que me permitía compartir con los demás sin miedo, sin ese pánico a tener que abandonar de pronto cualquier compañía para refugiarme por ahí en el primer rincón sombrío y mugriento que encontrara. No, ahora departía con mis amigos sin nervios, tranquilo, en calma, gozando a plenitud de la increíble sensación de ser yo mismo, y no sé si atribuírselo al hecho de estar cumpliendo en la realidad lo que las visiones sugerían, es decir, a estar ensayando con mi propia vida una existencia cercana a la marginalidad, la indigencia y la penuria, o creer más bien que mi sanación se debió al hecho de empezar a llevar una vida sexual activa y en la medida de lo posible satisfactoria. Digo en la medida de lo posible porque en esta época que estoy evocando no me interesaba la experiencia afectiva como tal, la búsqueda de un complemento sentimental, sino ejercitarme en el sexo carnal, en la vivencia del placer corporal, en el erotismo de los sentidos. Yo no anhelaba una pareja romántica y dulce con quien ir al altar para luego tener hijos y construir un matrimonio feliz. No. Toda mi fuerza, toda mi potencia estaban depositadas en la promesa de llegar a escribir una obra literaria que me dejara satisfecho, una obra de la que pudiera enorgullecerme, una obra sincera, auténtica, cristalina, como un vaso de agua pura. No era de mi interés si los críticos o el público decidían repudiarme y desaprobar mi trabajo. Lo único que me importaba era estar en paz conmigo mismo, estar seguro de que había hecho las cosas bien, de que había exprimido al máximo el jugo creativo que habían inyectado en mi cerebro. Y esa obsesión que me acompañaba desde el amanecer hasta el anochecer impedía que yo me distrajese en cuestiones que eran sin duda significativas y relevantes, pero no prioritarias: familia, hogar, conyugalidad, estabilidad laboral, seguridad económica, comodidad. Todo eso llegaría después, algún día, si es que llegaba. Lo fundamental era ir soltando la mano y prepararme para enfrentar la construcción de la obra, porque yo sabía desde el comienzo que esa labor no era un asunto de semanas o de meses, sino de muchos años de entrega y dedicación. En Residencias Tokio realicé uno de los aprendizajes más valiosos de mi etapa de formación: la relajación del cuerpo y de la mente, la tonificación del ser para despertar las olvidadas y poderosas facultades de la videncia.
Nos sentábamos con Ismael en el suelo en posición de meditación, sin zapatos, sin relojes, sin collares, sin ningún elemento que apretara o mortificara nuestro cuerpo. Colocábamos entre nosotros una vasija grande y redonda llena de agua y él me ordenaba: concéntrate en la superficie del agua. De acuerdo. Relájate, déjate ir, suelta el cuerpo. Bien. No hay nada a tu alrededor, ni siquiera tú mismo, solo estás presente en la superficie del agua. Deja que el cuerpo desaparezca. Permanecíamos así en silencio, concentrados entre 40 minutos y una hora. Luego, de manera inexplicable, entraba yo en un torbellino, en una espiral que me tragaba y que me hacía viajar a épocas pasadas y países remotos. Ismael me dijo que desde que me había conocido aquella tarde en las escalinatas del planetario distrital, se había dado cuenta de que yo tenía la segunda visión, la capacidad de viajar en el tiempo y en el espacio. Solo se trataba de enseñarme la técnica, de practicar, de abrir las facultades supranormales que estaban latentes en mí desde los primeros años de mi niñez. No sé si sea cierto o no lo que me dijo, pero lo que sí recuerdo con claridad es que visité parajes lejanos y siglos antiquísimos e inmemoriales. Residencias Tokio era un umbral espacio-temporal, una zona de indiscernibilidad de la realidad, un agujero negro, un laberinto que viajaba más allá de las apariencias mundanas, una puerta hacia una dimensión incógnita, oscura e ignorada. De esta manera, bajo las indicaciones de Ismael, fue un lobo de mar llamado Charles Baudisson y naufragué con mi embarcación en la isla de Molokai, la famosa isla de leprosos que tanto atemorizó a los marinos del siglo XIX. Fue un espía que siguió a Lázaro después de su resurrección y estuve presente aquella fatídica tarde cuando los soldados de Roma crucificaron al Nazareno en las peladas y siniestras montañas del Gólgota. Fui un hombre solitario en una isla abandonada, enviando mensajes al mar en pequeños recipientes de corteza de coco. Estuve preso en Hyderabad en 1919. Intenté fugarme en vano con un monje budista y entre las paredes de esa cárcel tuve el privilegio de conocer a Joseph Conrad y fui también un polizonte que logró colarse en el arca de Noé y viajé con los 8 elegidos escondido en el compartimento de unos pelícanos durante 40 días y 40 noches. Y al final Dios me perdonó y me dio la orden de propagar por la tierra la raza de Caín. Todo lo que contemplé en esos enigmáticos viajes lo escribí en unos relatos breves que conformaron mi primer libro, un volumen pequeño y escuálido que, sin embargo, significó para mí la iniciación en los arcanos de la evidencia, el retorno de aquellas excursiones al misterio, que aquellas peregrinaciones a Hades y provincias apartadas me dejaban exhausto, con sed, con hambre y con un sueño que me cerraba los ojos y me doblegaba las piernas. A Ismael le sucedía algo similar, así que nos decíamos adiós rápidamente y cada cual se recostaba en su cama a descansar y a recuperar las fuerzas gastadas durante las largas sesiones. Una noche, a eso de las 9 o 9:30, golpearon a mi puerta. Abrí y vi a Lulu llorando, con el maquillaje corrido y el vestido rasgado. ¿Puedo pasar?, me preguntó ahogada y temblorosa. Claro, sigue. Gracias. Acerqué el único asiento que había en la alcoba y yo me senté en el borde de la cama. ¿Qué te pasó?, le dije con preocupación. Necesito hablar con alguien. Para eso estamos los amigos, Lulú. Tú siempre eres tan amable. Lo digo en serio, no por cortesía. Estoy hecha una mierda, ya no aguanto más. Mi vida es una porquería, estoy cansada de todo. Sí, te entiendo. La policía nos apalea cada vez que le da la gana. Los sádicos y pervertidos andan detrás de nosotras para torturarnos y desfigurarnos. Cada semana desaparecen 2 o 3 de nosotras, y para colmo de males ahora aparecieron los famosos grupos de limpieza social que nos consideran basura, escoria, inmundicia que hay que suprimir. No aguanto más, te lo juro. ¿Qué te pasó hoy? Se bajaron unos tipos de una camioneta con bates de béisbol y nos agarraron a golpes en un callejón sin salida. Mira cómo me dejaron las piernas.
Se subió el vestido y me mostró las piernas cubiertas de cardenales y de grandes círculos que estaban empezando a amoratarse. Menos mal que pude evitar los golpes en la cara. ¡Qué salvajada! Estamos pensando en armarnos, ¿sabes? Comprarnos unos revólveres y quebrar a varios de esos hijueputas la próxima vez. Se lo tendrían bien merecido. El problema es que son niños ricos y luego la policía nos va a despellejar vivas. Me acerqué al escritorio y agarré la botella de 1 litro de Coca-Cola y 2 vasos plásticos desechables. ¿Quieres un vaso de Coca-Cola? Gracias. Serví en los 2 vasos y le entregué uno a Lulú. Ella sacó un pañuelo, se secó las lágrimas, se sonó con fuerza y luego bebió con ganas del vaso de gaseosa. Necesitaba hablar con alguien, continuó. No quería encerrarme en el cuarto como siempre y llorar sola, amargada, como si fuera un ser de otra especie, un animal dañino y peligroso. No te trates así, pero es que así me hace sentir la gente. Una cosa es lo que ellos crean y otra cosa es lo que eres. Si los demás fueran como tú. ¿Quieres más? Le pregunté señalándole el vaso. Un poquito, sí. Serví de nuevo y me atreví a confesarle un interrogante que me producía una gran curiosidad y al que nunca había hecho referencia por considerarlo una parte sustancial de su intimidad. Lulú, ¿puedo preguntarte algo personal? Lo que quieras, novelista. Es muy personal. ¿Lo vas a meter en tu libro? No sé, no creo. ¿Pero ya escribiste sobre mí? Sí, claro, mentí sintiendo la culpa en la garganta. Bueno, dale, pregunta. Si te ofendo, me disculpo de antemano. Dale, suéltalo ya. ¿Tú eres una mujer? Ella se rió de buena gana. ¿Qué pregunta es esa? Me refiero a que si estás operada. ¿Quieres saber si tengo verga? Me puse rojo de vergüenza. Más o menos, sí, reconocí. Qué bobo eres. Voy a darte una buena explicación para que dejes de ser tan bruto. Hace unos años se puso de moda esa operación. Todas estábamos ahorrando plata para la famosa cirugía. Estaba en furor el bisturí. Entonces varias de nuestras amigas que ya se habían operado entraron en depresiones crónicas, tuvieron que recluirse en clínicas especializadas y otras se envenenaron, se ahorcaron o se pegaron un tiro. Averiguamos qué estaba pasando y resulta que al suprimir los testículos y el pene desaparecía también una gran parte del placer y sobre todo la posibilidad de eyacular, de llegar al orgasmo con tu pareja. Los transexuales operados tenían ahora una vagina, eran la imagen perfecta de una mujer, pero no sentían nada, eran como muñecas de inflar, diseñadas para darle placer a otros. ¡Qué lío! Los médicos y los psicólogos sugerían entonces dejar los 2 testículos, o al menos uno, dentro de la nueva vagina. ¿Vagina con testículos? Dije haciendo una mueca de asco. Ese era el problema, que los hombres nos iban a poner esa cara que tú estás poniendo ahora. Perdón. Algunas aceptaron, pero era muy incómodo estar escondiendo el par de huevos, y muy feo, ¿entiendes? Era una imagen grotesca y de mal gusto. Claro. Así que decidimos quedarnos como estábamos. Tenemos teta, cintura y culo de mujer. Nos inyectamos hormonas regularmente, pero seguimos guardando nuestros miembros y nuestros testículos. Ahí radica el placer y una de nuestras principales fuentes de estabilidad emocional. Eso significa que aún puedes acostarte con una mujer. Lulú volvió a reírse. Me dijo con la cara iluminada y radiante. Nosotras llamamos a eso volvernos lesbianas, pero no, a mí no me gusta. Me siento mal cumpliendo un rol que no me corresponde. A mí me encantan los hombres, yo soy una mujer completa. Qué vaina tan difícil. Más o menos una se acostumbra. No me imaginé que fuera tan complicado. ¿Y tú qué, novelista? ¿Tienes alguna noviecita? No tengo tiempo para eso. ¿Y no te acuestas con ninguna? Con prostitutas, a veces. Qué ordinario. A mí me parece normal, me calma, me tranquiliza y después regreso a mis libros con la cabeza despejada. ¿Y eso te lo ordena Ismael? No, ¿por qué? No sé, como ustedes son todos raros, se la pasan haciendo brujería y prácticas de magia. Que va, Lulú, no hay nada extraño en meditar un rato. La gente dice que él te está enseñando hechicería para que lo reemplaces cuando él se retire. Puras habladurías, chismes nada más. No me vas a meter los dedos en la boca. Él te enseña cosas raras, estoy segura. Yo no quiero ser mago sino escritor. Allá tú.
Consultó su reloj, se pasó la mano por la cabellera desordenada y me dijo: «Me voy a dormir, novelista. Gracias por la Coca-Cola». «No hay de qué». Se puso de pie y abrió la puerta. «Me hizo mucho bien hablar contigo. Ven cuando quieras». Me miró con picardía. «¿Puedo darte un beso?», me preguntó con timidez. «Según dónde me lo vayas a dar». «En la mejilla, bobo». «Pues claro». Me estampó un beso en el cachete y me dijo al oído: «Gracias por todo», y se fue contoneando las caderas. La encontramos al día siguiente muerta, con las muñecas abiertas de lado a lado y la cama ensangrentada. La policía hizo el levantamiento del cadáver y se la llevó en una patrulla de medicina legal para la morgue del hospital de la Ortúa. Nadie le conocía amigos cercanos o familiares. El dueño de la casa se enfureció porque ella se había suicidado debiéndole 2 meses de arriendo. Sin proponérmelo, un poco cegado por el exceso de proximidad, yo me iba hundiendo cada vez más en el país residual, en el país de los desechos, en la gran llaga humana que aumentaba su infección y no dejaba de supurar. A los pocos días de la muerte de Lulú, cerca de la medianoche, unos gemidos, sibilantes y entrecortados, me despertaron y me dejaron sentado en mi cama con los ojos bien abiertos. Se trataba de Ana, mi vecina de cuarto, una joven que trabajaba como vendedora de almacenes, tía, y con quien tenía yo una excelente amistad y un vínculo comercial, pues solíamos prestarnos pequeñas cantidades de dinero cuando alguno de los dos estaba pasando por un periodo de escasez o de estrechez económica. Me puse el pantalón, me presenté ante su cuarto y golpeé 3 veces con los nudillos de la mano derecha. Ella intentó dejar de gemir, pero no quiso abrir la puerta. Volví a golpear. Una voz de ultratumba tenebrosa que infundía miedo dijo: «¿Quién es?». «Soy yo, su vecino. ¿Qué quiere?». «Quiero saber si está enferma». «No me pasa nada, gracias». «¿Está segura?». «Sí». Me quedé afuera en el corredor, escuchando los sonidos de la noche, en un nivel mucho más bajo. Tal vez tenía la boca enterrada en la almohada. Alcancé, sin embargo, a escuchar los quejidos y los sollozos angustiantes de Ana. «Ábrame la puerta, por favor». No contestó. «Déjeme ayudarla, Ana, por favor». Nada, silencio total. «Dígame qué le pasa, puedo ir hasta la droguería y traerle algún medicamento». «No me pasa nada, váyase». «No me voy a ir, déjeme en paz». Decidí lanzarme a una amenaza frontal. «Si no me abre, voy a llamar al administrador y vamos a abrir la puerta a las malas». «No haga eso». «Entonces, ábrame». «Estoy mal, mañana se me pasa», dijo con una voz afligida, lejana, como si se estuviera yendo por un túnel. «Dígame qué tiene y yo le traigo algo. No me moleste más. Voy a ir por el administrador». «No vaya a hacer eso». «Entonces, ábrame». Oí que estaba corriendo el cerrojo y empujé la puerta. La cena no pudo ser peor. Ana estaba desnuda y manchada de sangre de la cintura para abajo. Tenía las manos completamente rojas y el pelo revuelto, el rostro desencajado y los ojos hundidos y cubiertos de lágrimas. Una sanguaza fétida y maloliente había salpicado el piso y parte de la cama. En un principio no supe qué hacer y me quedé en el umbral sin decir nada. Luego mis ojos, que recorrían la escena en busca de una explicación, se detuvieron en una masa de carne que estaba arrojada en el fondo de un bote plástico de basura. Me acerqué a revisar qué diablos era aquello. Era un feto flotando entre una argamasa sanguinolenta. Volví el rostro y vi a Ana descompuesta, al borde de un ataque de desesperación. Dijo entre lamentos y suspiros: «Dios mío, ¿qué he hecho?». Sabía que Ana estaba desangrándose. No era un momento para lamentarse. Había que actuar con prontitud. La agarré por los hombros con firmeza y le ordené: «Vístase rápido». Fui a mi habitación, me puse los zapatos y un saco, agarré una bolsa grande de basura y regresé por Ana. Continuaba llorando y parecía no reaccionar. La sacudí y le dije con una entonación militar: «Arréglese, Ana, póngase un vestido o lo que tenga a la mano, tengo que llevarla al hospital». Me acerqué al bote de basura y lo vacié en la bolsa de plástico que había traído de mi habitación. Metí también una bata, ropa interior, sábanas y cobijas, y la funda de la almohada, todo ello ensangretado y despidiendo un pésimo olor. Cerré la bolsa y vi que Ana se había puesto un vestido negro y una chaqueta barata de cuero.
No había tiempo para limpiarse las manos y las piernas. La abracé por la cintura y salimos así, como si fuéramos dos soldados heridos apoyándose mutuamente en la mitad de un campo de batalla. Caminamos hacia el sur, hacia el hospital de la Samaritana, que era el centro médico más cercano donde Ana podía recibir ayuda. Dos chorros rojos corriendo por sus piernas me indicaron que la hemorragia se estaba incrementando. 3 calles más allá introduje la bolsa de basura en una caneca pública gigantesca. Volví a abrazar a Ana, la llevaba casi alzada, y seguimos caminando hasta que divisé el letrero luminoso que decía urgencias. Nos atendió un médico joven de la Universidad Nacional a quien pude contarle la verdad de la historia. El tipo se puso muy serio. La situación es grave, veremos qué se puede hacer. Se las llevaron en una camilla. Antes de perderla de vista levanté una mano para despedirme, pero Ana no me vio. Iba ya prácticamente inconsciente. Me quedé en una sala de espera mal iluminada, fría y deprimente. A las 6 de la mañana se me acercó una enfermera. —¿Usted es el amigo de la señorita Ana Suárez? —Sí —respondí, poniéndome de pie. Lo siento, no pudimos salvarla. Sentí como si me hubieran pegado un tiro en la cabeza. Era difícil esquivar la culpa, no empezar a decirse las frases características de estas ocasiones. No la ayudé a tiempo, no la traje deprisa, debí llamar a una ambulancia, debí dejarla acostada y llamar a un médico, y así seguí durante un buen rato, perseguido y acorralado por la voz de mi conciencia. Interrumpió ese monólogo culposo el médico que nos había atendido, quien se me acercó y me dijo: «Tiene que contestar unas preguntas que van a hacerle». —¿Unas preguntas? El aborto es un delito. No sé nada de eso. Explíqueselo a la policía. ¿A la policía? Es un interrogatorio breve, no se preocupe. Frente a 2 hombres que se identificaron como integrantes de un cuerpo de investigaciones de la policía, dije que no sabía nada, que solo era un vecino que le había acompañado hasta el hospital. Los guié hasta la pensión, revisaron el cuarto de Ana, tomaron notas, interrogaron a todo el mundo y desaparecieron. No los volvimos a ver. Los familiares de Ana decidieron llevarse el cadáver para su pueblo y hacer el entierro allá, en el cementerio donde estaban sepultados sus abuelos y sus bisabuelos, así que no tuve la oportunidad de acompañarla hasta la tumba. Mi recuerdo de ella sería siempre esa fatídica noche en que juntos recorrimos el largo camino de la muerte, el trayecto final hacia la nada. Durante muchos años mi memoria evocaría una y otra vez ese cuadro dantesco, la noche fría y helada, la luz mortecina del barrio Las Cruces, Ana caminando apoyada en mi hombro con las piernas rojas y dejando detrás de sí un hilillo de sangre, y yo abrazándola y llevándola en la otra mano, en una bolsa negra de basura, el hijo no deseado, el vástago detestado y repudiado, el fruto de la desdicha. Las muertes de Lulú y de Ana me hundieron en una profunda depresión. Perdí el apetito, las ganas de leer y de salir a la calle, y en cambio multipliqué las horas de sueño y de ocio improductivo. No quería levantarme de la cama y tener que ver una realidad con la que yo había perdido la amistad hacía rato. Lo peor era que, a manera de catarsis, intentaba escribir las historias vividas por mí, y el resultado era un puñado de páginas mediocres, babosas y mal escritas. No sé por qué me costaba tanto trabajo narrar sucesos cercanos, conocidos, experimentados en carne propia. En aquel entonces me era mucho más fácil soñar historias ajenas, distantes en el tiempo y en el espacio, extrañas por completo a mi cotidianidad inmediata. En la parte final de mi iniciación, Ismael me condujo a una inmersión más contundente. Me llevó a la ciudadela de cartón, donde cerca de 100 familias habían construido sus ranchos con materiales extraídos de uno de los basureros más grandes de Bogotá. El mismo origen tenían sus vestidos y la comida que miserablemente los alimentaba. Todo provenía de sus exploraciones en la gran montaña de desechos, de sus interminables incursiones al país de los dioses residuales. Nubes de moscas surcaban el aire y una atmósfera pútrida e infecta impedía respirar con normalidad. Hombres, mujeres y niños en pequeños grupos que permanecían compactos, andaban de un lado para el otro hurgando, husmeando, tanteando,
como si fueran una especie nueva de hombres insectos que estuviera practicando para la supervivencia en tiempos futuros. A la noche siguiente, sin darme tiempo para recuperarme, Ismael me llevó a una calle oscura y silenciosa del Parque Nacional y me dijo: «Hoy es tu presentación en la Sociedad de las Alcantarillas». En efecto, descendimos a los conductos del subsuelo de la ciudad, y después de una hora de caminatas ininterrumpidas por laberintos y canales de aguas negras, llegamos al fin a la comunidad subterránea, a la tribu de los hombres invisibles. Eran cerca de 30 familias que habían decidido no regresar jamás a la superficie y que se desplazaban por las cloacas con movimientos nerviosos y rápidos, como si fueran el resultado de un experimento biológico que hubiera cruzado hombres y roedores en las cañerías de una ciudad tercermundista. Contaban con un grupo de simpatizantes, entre ellos Ismael, llamado los Heraldos Negros, que estaban encargados de todos los contactos y los enlaces con el mundo de arriba, y que transportaban comida, medicamentos, libros, ropa y todo lo que fuera necesario para mejorar la dura vida en las catacumbas. Antes de recibirme me hicieron jurar que nunca atentaría contra ellos y que no comunicaría a las autoridades la existencia de su congregación secreta y desconocida. Juré levantando mi mano derecha y fui bien acogido esa noche por la misteriosa Sociedad de las Alcantarillas. Unos días después, sin haber procesado aún, sin haber pensado y digerido bien las revelaciones de Ismael, tuve que enfrentarme a una pandilla de transexuales, amigas de Lulú, que se reunía en la calle justo bajo la ventana de mi habitación a fumar marihuana y a esperar que las recogieran autos lujosos conducidos por clientes brutales y siniestros. Las voces escandalosas, el olor de la hierba y las risas que aumentaban el ruido y el bullicio me impedían descansar y conciliar el sueño, así que abrí la ventana y pedí cortésmente una pizca de cordura. «Por favor, váyanse para otra parte, la gente necesita dormir». Una de ellas, que parecía liderar el corrillo, se acercó al muro y me dijo: «Relájate, cariño, necesito reposar, por favor». «Tranquilo, mi amor, nosotras te comprendemos. Entonces váyanse de aquí. No seas tan agresivo, amor. No molesten más. Ya, corazón, cálmate, bájale al estrés. ¿Quieres un poquito?», me preguntó alargando el brazo y ofreciéndome un cigarrillo encendido de marihuana. «No, gracias. ¿Te han dicho que tienes unos ojos preciosos?». Y dirigiéndose a una de sus amigas continuó: «Hey, Samantha, ven a ver estos ojos». La otra llegó balanceándose sobre unos zapatos de tacón alto y dijo: «Uy, gordo, pareces un gato. ¿Estás ahí solito?». «Yo lo vi primero», dijo la líder haciéndose la celosa. «Lo podemos compartir, no seas egoísta», dijo Samantha. «No, lo quiero para mí solita». «Ay, linda, si a este bombón le sobra caramelo. Es mío y solo mío, no te voy a dejar probar nada». «Está bien, ojalá te intoxiques», dijo Samantha y se retiró unos pasos, volviendo al grupo de las otras transexuales que seguían bromeando y chismoseando. «Estamos otra vez solitos, mi amor», y bajó la voz como si quisiera intimar conmigo. «¿Quieres que te haga compañía?». «No estoy para chistes de mal gusto». «¿No te parezco bonita?». «Si no se largan van a tener problemas». «Uy, tan amenazador. No me jodan más». «Estás de un genio terrible, corazón». Levantó el brazo al máximo y me rozó los dedos de la mano derecha, que colgaba despreocupada por el cemento descolorido del muro. Era demasiado. Agarré la tranca con la que aseguraba la ventana y sin pensarlo 2 veces salté a la calle con agilidad, como un felino dispuesto a atacar, y empecé a repartir golpes a diestra y siniestra, iracundo, energúmeno, frenético. Aunque era consciente de que los golpes eran fuertes, los alaridos y las voces estentóreas de las amigas de Lulú me parecieron excesivos fuera de contexto. Lo atribuí en principio a esa tendencia a la exageración que las caracterizaba, pero luego, estando ellas a unos cuantos metros de mí, noté que algo muy grave había sucedido, porque levantaron los bolsos y me gritaron con una rabia desmesurada: «Hijueputa, lo vamos a matar. Malparido, vamos a dañarle esa cara». Una de ellas sacó una navaja, hizo cortes en el aire y me dijo: «Venga, hijueputa, acérquese y verá cómo lo chuzo». La que estaba más retirada de todas dijo: «Miren cómo me abrió las piernas esa gonorrea». Fue el verbo abrir
el que me hizo caer en cuenta de lo que había ocurrido realmente. Vi que todas ellas tenían las piernas ensangrentadas y con heridas de profundidad. Las manchas de color escarlata que había en el asfalto revelaban también que yo no había propinado golpes secos con un palo, sino que había hecho incisiones y tajaduras en la carne de mis contrincantes. Eché un rápido vistazo a la tranca que tenía entre las manos y encontré la causa de los aullidos y de las maldiciones. En una esquina, retorcida y oxidada, sobresalía una puntilla enorme con el acero bien afilado. Trepé por la ventana de mi habitación mientras escuchaba a mis espaldas: «Usted está muerto, Piro. Se murió, chandijueputa». Esa misma noche empaqué mis cosas, llamé un taxi por teléfono y me hospedé unos días en un hotel modesto de Chapinero, en el Parque de Lourdes, lejos de las calles que solían recorrer las amigas de Lulú. En las horas de la mañana llamé a la pensión, le expliqué al administrador los motivos de mi fuga inesperada y le dije: «Quisiera ahora hablar con Ismael, por favor». «¿No te enteraste? ¿De qué? Pensé que ya lo sabías». «¿Saber qué? Le dispararon anoche». «¿Cómo?». «Dicen que fue un grupo de limpieza social. Le pegaron 4 tiros. ¿Y cómo está?». «No sé, voy a ir a verlo más tarde». «¿Dónde está?». «En la Ortúa, en el 4º piso». «Me voy para allá. Hasta luego. Ven por aquí cuando quieras». «Gracias. Adiós». Llegué al hospital de la Ortúa a las 9 de la mañana. Ismael estaba en una sala comunal con otros enfermos alrededor suyo. Su estado era lamentable y el pronóstico de los médicos auguraba lo peor. Una de las balas había dado en el brazo, otra en el hombro, la tercera en el estómago y la última le había perforado el pulmón izquierdo. Había perdido mucha sangre y estaba en la cama con los ojos cerrados, inconsciente. La palidez marmórea de su piel empeoraba su aspecto. Me estuve al pie de su cama durante muchas horas. En la tarde una enfermera se apiadó de mí y me trajo una butaca de madera para sentarme. Pensaba en la muerte con insistencia dolorosa, en Valerio, en mis padres y en aquella tarde en que había entrado el sacerdote a mi cuarto para darme los santos óleos, cuando estaba yo muy pequeño y no entendía las razones o los motivos de la crueldad de un Dios que me habían dicho que era solo amor y perfección. Sentí deseos de llorar y no pude hacerlo. Recordé que de niño lloraba demasiado por cualquier nimiedad, un regaño, un llamado de atención. Me quedaba sin aire y salía corriendo para ir a refugiarme dentro del armario de mi habitación. Con el tiempo y después de la enfermedad que había tenido que superar en la clínica, me entrené de tal manera en la resistencia del dolor físico y espiritual que perdí casi por completo la facultad de llorar, la posibilidad de desahogarme y de aceptar que el mundo me había herido, que me había hecho daño, que su maltrato afectaba el equilibrio de mi interioridad. Pasé de ser un chico que expresaba excesivamente sus emociones a convertirme en un adolescente que imponía una distancia exagerada con respecto a una realidad que consideraba agreste y hostil. Mis compañeros de colegio y de universidad me veían como un pequeño monstruo insensible, arrogante y demasiado seguro de sí. Pero el niño delicado y sentimental continuaba allí, agazapado, escondido detrás de la puerta, asustado y esperando el momento para salir y confesar su miedo en la mitad del escenario. Mi fortaleza era una debilidad a la inversa, una hipersensibilidad que continuaba a mis espaldas utilizándome como un escudo, protegiéndose para no ser descubierta y poder perfeccionar de ese modo su contundencia y su complejidad. Salí del hospital y caminé hacia el norte hasta llegar al cementerio central, en la calle 26, en pleno corazón de la ciudad. Allí estaban enterrados mis padres. Por primera vez desde el día del entierro me acerqué a su tumba y permití que todo el mare magnum que se agitaba dentro de mí saliera a flote. El pequeño huérfano que se creía adulto se agarró a la lápida como si ella fuera un salvavidas que acababan de arrojarle en medio de una tormenta, y dejó que un torrente inagotable de lágrimas saliera al exterior y diera testimonio de su profundo sufrimiento, de su soledad, de su terrible desamparo. Les rogué a mis padres esa tarde que me ayudaran, que me dieran una voz de aliento, que me protegieran, que no me dejaran sucumbir, que impidieran la muerte de mi amigo, pero los muertos son sordos,
y muy pronto me enteraría de ello. Regresé al hospital a las 5:30 de la tarde y el médico me dijo: está muy mal, volvió en sí, pero es momentáneo, creo que agoniza. Subí al cuarto piso y me hice junto a su cama. Ismael sonrió al reconocerme. Estaba demacrado, consumido, con la piel de la cara apergaminada sobre los huesos. Tomé su mano derecha entre las mías y le dije: tienes que ponerte mejor. Este es el final, me dijo con una voz apagada, susurrante, mínima. No hables así, no nos digamos mentiras, te mejorarás. Me estoy muriendo y me siento feliz de estar con un amigo a mi lado. Te vas a recuperar de esta. Acércate, me dijo Ismael, y yo incliné mi cuerpo hasta quedar muy cerca de su boca, como si fuera un sacerdote escuchando la última confesión de un moribundo. No tengo tiempo, así que voy a decirte algo que necesito que tengas presente el resto de tu vida. Tomó aire como para recargar energías y elevó ligeramente el tono de su voz. Tienes que contar un día todo lo que has aprendido. No te afanes ni te apresures. Lo harás cuando estés listo, cuando ya nada ni nadie pueda interponerse en tu vocación e impedir que cumplas tu destino. No será fácil, tendrás que sacrificar muchas cosas en el camino. Volvió a inhalar con fuerza y siguió hablando con los ojos entrecerrados. No te desesperes ni te angusties. Tú eres el elegido, y recuerda que los privilegios de los elegidos son miserables. Y exhaló su último suspiro. Es increíble, pero supe que Ismael había muerto por el peso de su mano, porque de pronto los dedos, que estaban entre los míos, se hicieron densos y parecían rellenos de plomo. Las lágrimas corrían por mis mejillas y empecé a sollozar en medio de largos lamentos entrecortados. Afuera anochecía.